Hola chicos y chicas de Familia de Dios, ¿cómo les va? Espero que anden bien. Acá les habla el profe Nahuel de Catequesis. Bueno, ya hice otro video explicando más o menos cómo vamos a seguir trabajando. Este es el material, digamos, con lo que vamos a seguir ahora. Hablando un poco de la inclusión, vamos a ver la otra cara. Bien, para poder hablar de inclusión hay que detectar también un poco el problema, que es la exclusión, ¿sí? Y para esto vamos a hacer un pequeño recordatorio, irnos bastante tiempo atrás y recordar, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, quiénes eran los excluidos en los tiempos de Jesús. Es el nombre de, de este video y lo que vamos a ver de manera rápida y concisa. Como para después poder trabajar también en el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Bien, ya el tiempo de Jesús es muy difícil que lo podamos cambiar, diría casi imposible, a menos que alguno pueda viajar de alguna manera para allá, pero no creo. Así que bueno, como nos toca vivir en nuestro tiempo, vamos a ver simplemente eso, analizarlo como para ver si sucede hoy, qué es lo que pasa hoy con estas personas. Así que bueno, vamos al lío, diría algunos. Los excluidos en tiempos de Jesús. Número uno, si tenemos que hacer un ranking de excluidos en tiempos de Jesús, eh, creo que estarían, bueno, no sé, pero puede ser que el número uno sean las mujeres, ¿sí? Las mujeres en el tiempo de Jesús eran vistas como pertenencia, como una pertenencia personal, primero de los padres y luego del marido. Eran consideradas como fuente de pecado, digamos. Si un hombre cometía algún pecado, probablemente se le eche la culpa a la mujer. De hecho, si vemos en varias lecturas donde Jesús defiende a una mujer que era considerada adúltera, y porque le había sido infiel al marido. Ahora, del marido y de la persona con la que ella fue infiel, digamos, no tenemos noticias. Digamos. No se tenía en cuenta al hombre que había cometido ese pecado, sino más bien a la mujer que era la causante, ¿sí? Que había incitado al hombre a cometer ese pecado. Si no podían tener hijos, eran dejadas de lado las mujeres, el hombre se buscaba a otra mujer que pudiera tener hijos y no participaban activamente en las ceremonias religiosas, ¿sí? No iban al templo en ese momento, o si iban estaban lejos, no podían hablar y no participaban. Otras, después vamos a ver al tiempo de hoy si de estas cosas cambiaron muchas, pocas, cómo, vamos a analizarlo. Lo que sí hay que tener en cuenta obviamente es la época en la que estamos estudiando, ¿sí? Estamos hablando del año 30, más o menos. De esta era, estimo que muchas cosas han mejorado, pero bueno, como para que nos ubiquemos, ¿sí? En el tiempo. Otras personas muy excluidas eran los niños, ¿sí? Que eran vistos también como una pertenencia, eran adultos en formación, digamos, no se los consideraba como niños, se los dejaba jugar ahí hasta que tuvieran una edad más o menos adulta y ahí recién se los empezaba a ver como parte importante de la familia y demás. Y solo muy pocos podían acceder a una educación real y a formarse, tanto espiritualmente como en lo que era, bueno, en la contar, leer, escribir. Bien. Otro de los grandes excluidos en los tiempos de Jesús eran los enfermos y los discapacitados. Eran vistos como personas impuras e indeseables. ¿Sí? Si una persona enferma, bueno, en la Biblia vemos muchos enfermos con lepra, ciegos, que le faltaban las manos, los pies. Todos eran, la gente se alejaba de ellos, literalmente, porque eran considerados impuros, como que habían cometido un pecado y estaban siendo castigados. Se evitaba siquiera estar cerca de ellos o tocarlos y muchas veces eran enviados lejos al desierto, ¿sí? Y otros excluidos de esa época, hablando siempre de la zona donde vivía Jesús, ¿no? Que es lo que hoy sería Israel, toda esa zona de ahí. Otro de los excluidos en los tiempos de Jesús eran los paganos, ¿sí? O sea, los que no eran judíos, tanto romanos, como vemos ahí, o samaritanos, que eran judíos, pero tenían ciertas diferencias de creencia, entonces los judíos los rechazaban completamente. Se los consideraba fuera de toda salvación, o sea, ya estaban condenadísimos a ir al infierno por no ser judíos y no estar dentro con ellos. Muchas veces las relaciones eran muy tensas, incluso violentas, con los romanos y con otros pueblos también cercanos.
y no era bien visto tener ninguna relación con ellos tampoco, ¿sí? O sea, un judío que tuviese una relación con ellos era muy mal visto, incluso tratado como un traidor, e incluso se lo llevaba y se buscaba eliminarlo. Bueno, le pasó a Jesús muchas veces. Él sana a un ayudante de un romano, de un centurión, de un soldado romano. Ya se empezó a comprar todos los boletos de todo mal. Habla con la samaritana, que encima de ser mujer era samaritana. Ya de nuevo. Después vamos a ver cómo Jesús en realidad viene a romper un poco con todo esto, porque es prácticamente la gente con la que él se juntaba todo el tiempo. Y eso fue lo que generó tanto ruido en su momento para con él también por parte de la gente de la que él venía, digamos, de sus propios hermanos, ¿sí? Eso empezó a generar mucho ruido y bueno, hizo que quisieran eliminarlo, ¿sí? No se comprendió, no se comprendió el mensaje de él, que era justamente un mensaje de inclusión, ¿sí? De no ver de dónde viene, cómo es, en qué situación se encuentra el otro, sino este mensaje de amor para con todos, ¿sí? Por ser simplemente hijos de Dios. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a ver en este video, no quería hacerlo muy largo. Después les voy a seguir indicando cómo seguimos trabajando, pero espero que sigan bien ustedes y sus familias, y les pido por favor que nos cuidemos realmente, porque es muy importante. Es muy importante y nos habla un poco de cómo nosotros también podemos ponernos en el lugar del otro y pensar en el otro. Les mando un abrazo muy grande y espero que sigan.